¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Esto es Sabor con Fe Católica. Hoy, 8 de marzo, que se celebra el Día de la Mujer, quiero contarles una gran historia de dos mujeres que murieron mártir a causa de su fe. Era el año 203 después de Cristo. En el Imperio Romano, ser cristiano podía costarte la vida, pero dos mujeres muy diferentes entre sí demostraron que la fe puede ser más fuerte que el miedo, más fuerte que el dolor e incluso más fuerte que la muerte. Una era una joven madre de familia noble, la otra una esclava embarazada. Y sus nombres quedaron grabados para siempre en la historia de la iglesia. Hoy hablaremos del impactante martirio de Perpetua y Felicidad. Sin mirar para atrás, de frente voy, sin más ni más, yo sé dónde estoy, batalla les doy, solo y en convoy. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy viajaremos a los primeros siglos del cristianismo para conocer uno de los testimonios más poderosos de la iglesia primitiva. ¿Quiénes fueron realmente estas mujeres cuya historia ha atravesado los siglos? Perpetua era una joven madre de familia noble que vivía en el norte de África a comienzos del siglo III. Tenía una buena posición social, educación y un futuro prometedor. Sin embargo, su vida cambió cuando decidió seguir a Jesucristo y convertirse al cristianismo. Junto a ella estaba Felicidad, una esclava que también había abrazado la fe cristiana. Y aunque sus vidas eran muy diferentes, una era noble y la otra esclava. Ambas estaban unidas por algo mucho más fuerte: su fe en Cristo. Las dos fueron arrestadas junto con otros catecúmenos cristianos en la ciudad de Cartago durante una época de persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Pero lo que hace que su historia eh, sea tan importante no es solo su martirio. Lo verdaderamente extraordinario es el testimonio de fe que dejaron. Perpetua incluso escribió parte de su experiencia mientras estaba en prisión, lo que convierte su relato en uno de los testimonios cristianos más antiguos y más conmovedores que se conservan. Gracias a este relato podemos conocer sus pensamientos, sus miedos, sus visiones y la extraordinaria fortaleza con la que enfrentaron la muerte. Y precisamente por eso su historia sigue inspirando a los cristianos hasta el día de hoy, porque nos recuerda que la fe cristiana no nació en la comunidad, sino en la fidelidad de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a perderlo todo antes que negar a Cristo. La valentía de Perpetua y Felicidad nos muestra que la fe puede ser más fuerte que el miedo, más fuerte que el sufrimiento e incluso más fuerte que la muerte. Y por eso, casi 18 siglos después, su testimonio sigue siendo recordado y celebrado por la Iglesia. El Imperio Romano era vasto, poderoso y profundamente religioso.
Roma permitía la existencia de múltiples cultos y religiones dentro de sus territorios, siempre y cuando éstas no amenazaran la estabilidad del Estado. Sin embargo, había una condición fundamental. Todos debían rendir culto a los dioses romanos y especialmente ofrecer sacrificios al emperador. Para los romanos, esto no era solo práctica religiosa, sino acto de lealtad política. Entonces, aquí surgía el conflicto con los cristianos. Los cristianos proclamaban que solo Jesucristo era Señor. Se negaban a ofrecer incienso al emperador, no participaban en los rituales paganos. Desde la perspectiva romana, eso parecía peligroso. Se les acusaba de desobediencia civil, irreverencia hacia los dioses, e incluso de traer desgracias al imperio por honrar a las divinidades tradicionales. Por eso comenzaron persecuciones en distintas regiones. No siempre eran constantes ni uniformes, pero cuando se activaban, podían ser severas. Y a pesar de ese peligro, el cristianismo seguía creciendo. Las comunidades cristianas se reunían en casas privadas para celebrar la Eucaristía y orar juntos. Vivían una fe profundamente comunitaria, compartían sus bienes, cuidaban a viudas, a huérfanos, visitaban a los enfermos. Y este estilo de vida llamaba la atención de los romanos. Muchos paganos se preguntaban, ¿quiénes son estas personas que se aman de esta manera? Sin embargo, también surgieron rumores falsos. Al no entender sus reuniones secretas, algunos los acusaban injustamente de prácticas inmorales o de conspiraciones. En este ambiente de crecimiento y sospecha vivieron perpetua y felicidad. La historia ocurre en la ciudad de Cartago, ubicada en el norte de África, en lo que hoy será Túnez. Cartago era una de las ciudades más importantes del occidente romano, después de Roma misma. Era rica, influyente y culturalmente activa. Tenía grandes edificios públicos, foros y un impresionante anfiteatro donde se celebraban juegos y ejecuciones públicas. También tenían una comunidad cristiana fuerte y creciente, pero precisamente por su importancia política y cultural, las autoridades vigilaban cuidadosamente cualquier movimiento que pudiera parecer una amenaza al orden público. Fue allí donde un grupo de catecúmenos cristianos fue arrestado por profesar su fe. Y entre ellos estaban Perpetua y Felicidad. En ese momento gobernaba el emperador Séptimo Severo, que reinó del año 193 al 211 después de Cristo. Durante su gobierno, alrededor del año 202 o 203, se emitieron disposiciones que prohibían nuevas conversiones al cristianismo y al judaísmo. No fue una persecución generalizada en todo el imperio, pero sí provocó arrestos importantes en regiones como África del Norte y Egipto. Los catecúmenos, personas que estaban
preparándose para recibir el bautismo, fueron especialmente perseguidos. Perpetua y Felicidad eran precisamente catecúmenas. No habían tenido aún esa preparación, pero ya habían decidido seguir a Cristo. Y esa decisión fue suficiente para que fueran encarceladas y condenadas. Para entender el martirio de Perpetua y Felicidad, debemos comprender algo fundamental. El cristianismo no era peligroso por violencia, sino por convicción. El Imperio Romano se sostenía sobre tres pilares: el poder militar, unidad política y religión cívica. La religión romana estaba profundamente unida al Estado. Adorar a los dioses y ofrecer sacrificios al emperador era una forma de declarar lealtad al imperio. Pero los cristianos afirmaban algo radical: solo hay un Señor y no es el César. Se negaban a ofrecer incienso al emperador. No participaban en ceremonias paganas. No adoraban imágenes de dioses. Para Roma, eso parecía rebeldía. Y no porque los cristianos fueran violentos. De hecho, eran conocidos por su vida moral y su amor al prójimo, sino porque su fidelidad estaba puesta en algo superior al poder político. En una cultura donde la unidad religiosa garantizaba la estabilidad social, el cristianismo parecía dividir. Se les acusó de ateísmo porque no adoraban a los dioses tradicionales, a los dioses de los romanos. Se les acusó de odio al género humano y de deslealtad al Estado. Y cuando el imperio enfrentaba crisis, guerras o epidemias, algunos culpaban a los cristianos por enojar a los dioses romanos. Así, la fe cristiana comenzó a verse como una amenaza, no militar, sino ideológica. Cuando un cristiano era condenado, su ejecución no siempre era privada. Con frecuencia se realizaban en espectáculos públicos. En ciudades como Cartago existían enormes anfiteatros donde miles de personas se reunían para presenciar los juegos. Estos eventos incluían combates de gladiadores, cacerías de animales salvajes, ejecuciones públicas. Uno de los castigos más crueles era la de Damnatio ad bestias. Este castigo era soltar leones, tigres, fieras, salvajes hacia los cristianos para que estas fieras pues los mataran. El condenado era arrojado a la arena y enfrentado a fieras, como les decía, toros, leones, leopardos. Y para el público romano esto era entretenimiento, pero para el Estado era una advertencia. El mensaje era claro. Así termina quien desafía al imperio.
Pero algo inesperado comenzó a ocurrir. Muchos cristianos enfrentaban la arena con serenidad, no gritaban, no suplicaban, oraban. Algunos incluso consolaban a otros antes de morir. Y esa paz desconcertaba a los espectadores, porque el imperio podía controlar el cuerpo, pero no podía dominar la conciencia. Cuando Perpetua y Felicidad caminaron hacia la arena, Roma esperaba mostrar miedo y humillación, pero lo que el público presenció fue fe, y esa fe comenzó a transformar corazones. Perpetua vivía a comienzos del siglo III en la ciudad de Cartago, una de las ciudades más importantes del norte de África dentro del Imperio Romano. Era una mujer muy joven. Los historiadores creen que tenía aproximadamente entre 22 y 23 años cuando ella fue arrestada. En esta etapa de la vida, muchos jóvenes apenas comienzan a construir su futuro, pero la historia de Perpetua tomó un cambio muy distinto, porque ella era madre de un bebé recién nacido. Esto hace que su historia sea aún más conmovedora. No se trata simplemente de una joven que arriesgaba su vida. Era una madre que debía enfrentar la posibilidad de dejar a su hijo sin su presencia. Pero además, Perpetua provenía de una familia noble y acomodada. Su familia tenía buena posición social dentro de la sociedad romana. Esto significaba que Perpetua había recibido educación, tenía seguridad económica y probablemente un futuro lleno de privilegios. En otras palabras, tenía mucho que perder. Su padre, de hecho, era una persona respetada dentro de la comunidad y esperaba que su hija viviera conforme a las tradiciones religiosas del Imperio Romano. Sin embargo, algo ocurrió que cambió completamente el rumbo de su vida. Perpetua se encontró con el mensaje del Evangelio. En aquellos tiempos, el cristianismo se estaba extendiendo por muchas ciudades del imperio. Y aunque eran perseguidos los cristianos, cada vez más personas descubrían la fe en Jesucristo. Perpetua decidió convertirse al cristianismo y comenzó su preparación para recibir el bautismo. En ese tiempo, las personas que se preparaban para bautizarse eran llamados catecúmenos. Esto significaba que Perpetua estaba en proceso de formación cristiana cuando fue arrestada. Su decisión de seguir a Cristo no era algo superficial. Había comprendido profundamente el significado del Evangelio. Y precisamente por eso, cuando el momento llegó de elegir entre su fe o su vida, Perpetua no dudó. Ni su juventud, ni su familia, ni siquiera el amor por su pequeño hijo pudieron hacer que negara aquello que había descubierto como la verdad de su vida. Su historia nos muestra algo muy impresionante.
La fe cristiana no fue abrazada solamente por personas pobres o marginadas. También personas educadas, con posición social y con futuro prometedor estaban dispuestas a arriesgarlo todo por seguir a Cristo. Y en el caso de Perpetua, esa fidelidad la llevaría muy pronto a enfrentar una de las pruebas más difíciles: la prisión y el juicio que decidiría su destino. Mientras estuvo encarcelada en Cartago esperando su juicio y posible ejecución, Perpetua escribió un diario. Este texto, conocido como la Passio Perpetua et Felicitas, es uno de los documentos cristianos más antiguos que conservamos, y algo lo que lo hace único es que contiene las palabras escritas por ella misma. En su diario no encontramos a una mujer fría o distante. Encontramos a una joven madre que siente angustia, que experimenta miedo, que extraña a su hijo, pero que al mismo tiempo está llena de una convicción profunda. Describe la oscuridad de la prisión, el calor sofocante, la preocupación constante, pero también narra sus visiones, su esperanza y la certeza de que su sufrimiento no era en vano. Su diario nos permite entrar en su corazón, y lo que vemos no es fanatismo, es fe madura. Uno de los momentos más impactantes de su historia ocurre cuando su padre la visita en la cárcel. Él no es cristiano, la ama profundamente y no quiere perderla. Le suplica que renuncie a su fe para salvar su vida. Le recuerda su juventud, le habla de su familia, le muestra a su hijo pequeño. Pero Perpetua responde con serenidad impresionante. Señalando un objeto cercano, dice: puede llamarse de otra manera lo que es lo que es. Cuando su padre responde que no, ella concluye: así tampoco yo puedo llamarme otra cosa que cristiana. Esa no era una respuesta de rebeldía, es una respuesta de identidad. Ella sabía quién era y no estaba dispuesta a negar aquello que estaba dando sentido a su vida. Sin embargo, el aspecto más conmovedor de su historia no es su firmeza ante el tribunal, sino su corazón de madre. Perpetua tenía un bebé que aún dependía de ella. En su diario confiesa que su mayor sufrimiento no era la cárcel ni la posible muerte, era estar separada de su hijo. Durante los primeros días en prisión, la angustia por no poder alimentarlo la atormentaban. Pero la comunidad cristiana logró que le llevaran al niño. Y cuando lo tuvo nuevamente entre sus brazos y pudo amamantarlo, escribió que su ansiedad desapareció y que la prisión dejó
de parecerle tan insoportable. Eso revela algo profundo. Perpetua no amaba menos a su hijo por amar a Cristo. Lo amaba intensamente, pero su fe le daba una perspectiva eterna. Sabía que su vida no terminaba en la arena y confiaba en que su hijo estaría en manos de Dios. En Perpetua vemos algo extraordinario, una mujer joven, una madre enamorada de su hijo, una hija que amaba a su padre y aún así una cristiana que eligió la fidelidad. Su diario nos muestra que la santidad no elimina la humanidad, la transforma. Las prisiones romanas no eran lugares de rehabilitación, eran espacios de espera. Todos los cristianos que estaban ahí encerrados estaban ahí esperando el juicio o la muerte. Estas prisiones eran oscuras, húmedas, mal ventiladas. Muchos prisioneros eran encerrados juntos en espacios muy reducidos y el calor en el norte de África hacía el ambiente sofocante. El aire era más pesado, el suelo era de piedra o muchas veces hasta de tierra y la higiene casi inexistente. Aquí aparece algo hermoso en medio del sufrimiento. La comunidad cristiana no abandona a los encarcelados. En los primeros siglos, los cristianos vivían una fraternidad muy fuerte. Se ayudaban mutuamente, incluso arriesgando su propia seguridad. Algunos creyentes lograron interceder ante los guardias en diferentes ocasiones mediante sobornos o favores, y así consiguieron que las condiciones en las celdas mejoraran un poco. Gracias a esa ayuda, los prisioneros pudieron recibir también visitas y un poquito más de atención. Esto muestra algo profundo. El martirio no era un acto aislado, era sostenido por una comunidad que oraba, que acompañaba y apoyaba. Pero el momento más conmovedor fue cuando lograron llevarle a Perpetua a su hijo. Y ella en su diario confiesa que su angustia más grande era no poder amamantarlo. El niño todavía dependía completamente de ella. Cuando finalmente lo pusieron en sus brazos dentro de aquella prisión oscura, algo cambió. Y Perpetua escribió en su diario que este instante en la cárcel dejó de parecerle tan terrible. Pudo abrazar a su hijo, pudo alimentarlo, pudo sentirlo cerca. El dolor físico seguía ahí, la amenaza de muerte también, pero su corazón encontró paz. Ese detalle revela algo profundamente humano. Perpetua no fue un mártir insensible, fue una madre
que amaba profundamente a su hijo y aún así eligió permanecer fiel. Y en medio de la oscuridad de esa prisión de Cartago, mientras esperaba su juicio, Perpetua tuvo una visión que marcaría para siempre su corazón. En una noche, mientras se encontraba en oración, algo extraordinario ocurrió. Ante sus ojos apareció una escalera inmensa. Era tan alta que parecía tocar el cielo, pero no era una escalera común. A lo largo de sus peldaños había cuchillas, espadas, lanzas y ganchos de hierro. Cada paso era peligroso. Cada movimiento podía causar una herida. Al pie de la escalera había un dragón enorme, amenazante, como si estuviera esperando para devorar a quien intentara subir. Era una imagen aterradora. Pero entonces, en la visión, uno de sus compañeros comenzó a ascender primero. Subió cuidadosamente, paso a paso, evitando los obstáculos. Cuando llegó arriba, miró hacia abajo y dijo: Perpetua, te estoy esperando, pero cuídate del dragón. Perpetua se acercó. El dragón abrió sus fauces, dispuesto a atacarla, pero ella no retrocedió. En la visión colocó su pie sobre la cabeza del dragón y comenzó a subir, peldaño tras peldaño, superando el miedo, superando el peligro, superando el dolor, hasta que finalmente llegó a la cima. Y entonces el escenario cambió por completo. Ya no había oscuridad, ya no había armas. Ante sus ojos apareció un jardín luminoso lleno de paz. Y en medio del jardín estaba un hombre vestido como pastor, con cabellos blancos y rodeado de personas vestidas de blanco. El pastor la mira con ternura, tomó un alimento, como queso fresco, y se lo ofreció. Perpetua lo recibió y lo comió. En ese momento todos dijeron: Amén. Cuando despertó Perpetua, comprendió el significado. La escalera representaba el camino difícil hacia el martirio. Las armas simbolizaban el sufrimiento. El dragón representaba el enemigo que intenta destruir la fe, pero el jardín representaba la vida eterna junto a Cristo. Desde ese momento, su miedo disminuyó. Ya no veía la muerte como una derrota. La veía como el paso final hacia el encuentro con su Señor. Hasta ahora hemos hablado de Perpetua, pero junto a ella había otra mujer cuyo testimonio es igual de poderoso. Su nombre, Felicidad. Y si Perpetua representaba la nobleza romana convertida al cristianismo, Felicidad representaba el otro extremo de la sociedad,
Y esto porque Felicidad era una esclava. En el Imperio Romano los esclavos no tenían derechos propios, eran considerados propiedad. Su vida dependía completamente de la voluntad de sus amos y sin embargo, dentro de la comunidad cristiana ocurría algo revolucionario. En Cristo no había diferencia entre esclavo y libre. En la cárcel de Cartago, una mujer noble y una esclava compartían la misma fe, el mismo sufrimiento y el mismo destino. La fe cristiana derrumba barreras sociales que el imperio jamás había cuestionado. Pero la situación de Felicidad era aún más delicada. Cuando fue arrestada, estaba embarazada de aproximadamente 8 meses. Según la ley romana, una mujer embarazada no podía ser ejecutada. Eso significaba que si el bebé no nacía antes del día de los juegos, Felicidad no podría morir junto a sus compañeros. Y aquí aparece algo sorprendente. Su mayor temor no era la muerte, era quedarse atrás. En los primeros siglos del cristianismo, el martirio era visto como el máximo acto de fidelidad a Cristo. Felicidad deseaba compartir ese testimonio con los demás. Temía que por estar embarazada tuviera que vivir mientras sus hermanos morían por la fe. En la prisión, ella y los demás cristianos comenzaron a orar intensamente. Pedían que si era voluntad de Dios, pudieran dar a luz antes del día señalado. No pedían evitar la muerte, pedían compartirla. Ese detalle revela una fe profunda. Y entonces, pocos días antes del espectáculo en el anfiteatro, comenzó el trabajo de parto. En aquella prisión oscura, entre muros fríos y suelo de piedra, Felicidad empezó a dar a luz. El dolor que sentía era intenso. Los gemidos llenaban el lugar. Y en medio del sufrimiento, uno de los guardias se burló de ella y le dijo: si ahora gritas así por el dolor, ¿qué harás cuando te enfrentes a las bestias? Felicidad, con el rostro marcado por el dolor, respondió con una fe impresionante: ahora soy yo quien sufre, pero allí otro sufrirá en mí, porque yo sufriré por él. Poco después dio a luz a una niña. La bebé fue entregada al cuidado de cristianos de la comunidad y así ya no existía ningún impedimento legal. Felicidad podría entrar al martirio junto a sus hermanos. Una esclava, una madre recién parida, una mujer físicamente debilitada y sin embargo espiritualmente firme. La historia de Felicidad nos muestra que la grandeza cristiana no depende de la posición social,
sino de la fidelidad del corazón. Y muy pronto ella caminaría hacia el anfiteatro Punta Perpetua, no como víctimas, sino como testigo. Llegó el día. El sol se levantaba sobre la ciudad de Cartago, iluminando el enorme anfiteatro donde miles de personas comenzaban a reunirse. Ese día de juegos públicos para el imperio era entretenimiento, pero para los cristianos sería testimonio. Las gradas de piedra estaban completamente llenas. Hombres, mujeres, niños. Se escuchaban gritos, risas, conversaciones excitadas. El murmullo de la multitud crecía como un mar agitado. Vendedores ambulantes pasaban entre los asientos. El olor a polvo y animales se mezclaban en el aire. El anfiteatro no era solo un lugar de espectáculo, era un símbolo del poder romano. Allí se demostraba quién tenía el control. La multitud estaba ansiosa. Habían oído que ese día morirían cristianos. Para muchos eran personas extrañas, obstinadas, que se negaban a honrar a los dioses del imperio. Algunos gritaban insultos, otros pedían que comenzara el espectáculo. No veían personas, veían condenados. Entonces las puertas de hierro se abrieron. Un sonido metálico resonó en la arena. Desde las jaulas salieron las bestias, animales salvajes, agitados, confundidos por el ruido. La arena se llenó de tensión. Los espectadores rugían. Era el momento culminante. Y en medio de ese caos caminaron ellas, Perpetua y Felicidad. No corrían, no gritaban, no suplicaban. Sus rostros no mostraban desesperación, sino una paz profunda. Avanzaban como quien camina hacia algo más grande que la muerte. Perpetua ayudaba a acomodar su vestidura. Felicidad, que pocos días antes había dado a luz en prisión, permanecía firme. La multitud esperaba ver terror, gritos, que lloraran, que trataran de escapar, pero lo que veían era serenidad y escuchaban oración. Las bestias fueron soltadas. El ataque fue violento. El polvo se levantó en la arena. El ruido del público se volvió ensordecedor. Pero incluso cuando fueron heridas, incluso cuando cayeron al suelo, algo sorprendió a todos. Se levantaban, se miraban, se sostenían. No había odio en sus ojos, había fe. La arena estaba totalmente cubierta de polvo.
El ruido de la multitud era ensordecedor. Las bestias ya habían atacado y en medio del caos, Felicidad cayó al suelo, herida por la violencia del animal. El golpe fue fuerte. Por un instante parecía que no podía levantarse. La multitud gritaba, pedían el final, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Desde unos pasos más allá, también herida, Perpetua se puso de pie. No corrió para protegerse, no buscó escapar. Caminó hacia Felicidad en medio del anfiteatro. Ante miles de espectadores, Perpetua se inclinó y tomó a su hermana de la mano. Con ternura, con firmeza, la ayudó a levantarse. Las dos quedaron de pie, una junto a la otra, heridas, ensangrentadas, pero unidas. Aquel gesto silenció por un momento el espectáculo. Y Roma, quien quería mostrar humillación, pero lo que apareció fue amor fraterno. En la arena donde debía reinar el miedo, brilló solidaridad cristiana. Las bestias no habían acabado con ellas. Entonces llegó el momento final. El verdugo entró a la arena. Un joven gladiador, nervioso, con la espada temblando en sus manos, no estaba acostumbrado a enfrentar a alguien que no gritaba, que no suplicaba, que no odiaba. Se acercó a Perpetua, intentó cumplir la orden, pero dudó. Su mano vaciló. Y entonces ocurrió algo que marcaría la historia para siempre. Perpetua, viendo su inseguridad, extendió la mano, tomó suavemente la espada y la guió hacia su cuello. No fue un acto de desesperación, fue un acto de entrega. Era como si dijera, estoy lista. En aquel instante, el anfiteatro entero presenció algo que el poder romano no podía comprender. El cuerpo podía ser vencido, pero la fe no. Así murieron Perpetua y Felicidad, no como víctimas derrotadas, sino como testigos fieles. Y el imperio que quiso silenciarlas terminó difundiendo su historia por los siglos. El imperio tuvo el poder de quitarles la vida, pero jamás pudo arrebatarles su fe. Porque cuando el corazón pertenece a Cristo, ni siquiera la muerte tiene la última palabra. Y hoy quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué tan firme es nuestra fe hoy? ¿Seríamos capaces de permanecer fieles?
La historia de Perpetua y Felicidad no es solo un relato antiguo de persecución, es un espejo que nos confronta hoy. La valentía cristiana no significa no tener miedo, significa permanecer firme a pesar del miedo. Y Perpetua era una joven madre. Felicidad acababa de dar a luz. Eran humanas, sentían dolor, sentían angustia, pero su valentía nacía de una certeza profunda, que Cristo valía más que cualquier seguridad terrenal. No buscaron el sufrimiento, no provocaron la persecución, simplemente se negaron a negar su fe. Y esa coherencia fue su mayor acto de valentía. Hoy quizás no enfrentamos anfiteatros ni bestias, pero enfrentamos otros desafíos. El miedo al rechazo, la presión social, la tentación de callar nuestra fe. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Somos valientes cuando llega la prueba? La fidelidad es permanecer cuando todo invita a abandonar. Perpetua escuchó a su padre llorar, suplicarle. Felicidad soportó el dolor del parto en una prisión oscura. Tenían razones humanas para ceder, pero eligieron la fidelidad, no porque despreciaran la vida, sino porque comprendían que la vida eterna era más grande que la temporal. La fidelidad no es un acto heroico de un instante, es una decisión constante, es elegir a Cristo una y otra vez, incluso cuando cuesta. Y finalmente el testimonio, ellas no predicaron desde un púlpito, no escribieron tratados teológicos. Su mayor predicación fue su vida. En el momento en que Perpetua ayudó a Felicidad a levantarse de la arena, el mundo vio algo distinto. No vio odio, no vio desesperación, vio un amor fraterno, vio paz, vio una fe. Y ese testimonio ha cruzado casi 18 siglos. Y hoy seguimos hablando de ellas. El imperio que quiso silenciarlas desapareció, pero su testimonio permanece. La historia de estas mujeres mártires nos deja una pregunta incómoda pero necesaria. Si llegara el momento de elegir entre la comodidad y la fidelidad,
entre el miedo y la valentía, entre el silencio y el testimonio, ¿qué elegiríamos nosotros? ¿Qué ejemplo de perpetua y felicidad nos recuerda que la fe verdadera no se negocia, se vive, se defiende y si es necesario, se entrega? Porque la fe verdadera siempre vale más que la vida misma. Si esta historia te impactó, te invito para que la compartas. Tal vez alguien necesita escuchar que la fe puede ser más fuerte que el miedo. Deja tu comentario. ¿Qué fue lo que más eh, te tocó de la historia de Perpetua y de Felicidad? También te invito a que te suscribas. Si aún no te has suscrito, dale ahí a la campanita para que te lleguen los próximos episodios. No te los pierdas cada vez que se suba un episodio. Aquí seguimos contando historias que fortalecen la fe. Y antes también de concluirlo, pues quiero felicitar a todas las mujeres hoy en su día. Esas mujeres que gracias a tu valentía y más que nada que son pilares fundamentales del hogar, que gracias también a esa labor que tienen como madres, como hijas, como esposas, como abuelas, que también ayudan en el crecimiento de la fe de los hijos, de los nietos, de los esposos, que ayudan también a la conversión. Y quiero también aprovechar para mandar un saludo muy especial a mi esposa y a mis hijas. Nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los próximos episodios. Que Dios les siga bendiciendo y que la paz reine en sus hogares. Esto fue Sabor con Fe Católica. Yo soy Ernesto Guzmán.